Hasta ahí nos quedamos, ¿no? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno. Bueno, para terminar, dentro de esas grandes familias de minerales, pues tenemos las sales, y estuvimos hablando un poquito de las sales, ¿sí? Miren, la sal, dentro de la industria de construcción, o la tenemos como parte de elementos moleculares dentro de lo que vendría siendo ya el medio geológico, en este caso el suelo. Hay suelos que son altamente salinos y que eso implica tener un medio ambiente muy agresivo, sobre todo si vamos a meter elementos de concreto. Entonces habría que proteger al concreto contra la alta salinidad que puedan tener los suelos. Por ejemplo, el caso muy típico de un suelo muy salino pues es el Valle de México. Es por eso que la salinidad se convierte o disuelve a elementos cementantes como son los sulfatos, que hablamos que esos elementos sulfatos dentro de la industria de construcción pues es lo que hemos hablado como cal o como yeso. Si ustedes dejan, jóvenes, que los recubrimientos de cal o yeso estén expuestos al agua y que esta agua ascienda por capilaridad y llegue hacia los muros de la estructura, pues entonces se va a generar la reacción química entre lo que es el sulfato, que son la cal o el mortero que utilizaron, ¿sí? O el yeso que utilizaron para el recubrimiento de sus muros, y lo va a degradar de tal manera que ese proceso pues genera algo que llamamos salitre, y pues entonces, jóvenes, simplemente es la degradación del sulfato que se va comiendo la cementación que pueda tener y los que comprenden. Bueno, ese es el cuidado que tengo que tener con las sales. Pero los suelos siempre contienen cierta cantidad de sales. Dependiendo de esa cantidad de sales es la agresividad que pueda tener el suelo. La sal no solamente está a nivel del suelo, está a nivel del agua, y es por eso que dentro de los estudios de calidad de los materiales, pues se tiene que hacer, jóvenes, el riesgo del impacto que pueda tener la agresividad, y es por eso que hacemos estudios químicos, en el cual determinamos, pues obvio, ¿sí? El potencial de hidrógeno que tenga la materia, la cantidad de sales, la cantidad de sulfatos, la cantidad de carbonatos, y todo eso nos puede ayudar a definir hasta dónde la actividad química que tiene el medio puede generar alguna afectación a los elementos estructurales que vamos a conformar, ya sea visto como elemento estructural de acero o de concreto. Bueno, es quizá lo que tengo que tomar en cuenta. Las sales también aparecen en ciertas cantidades, pero muy pequeñas, en ciertas rocas. Sobre todo cuando esas rocas son de tipo ígneo o metamórfico, a tal grado que allí no me interesa mucho qué tanta agresividad tenga la roca y qué tanto me puede afectar sobre los elementos de soporte, pero sí cuando son suelos. Otra forma que hemos utilizado la sal como elemento de construcción, ahora sí, utilizando a la sal como elemento de construcción, es cuando llevamos a cabo procesos de compactación en medios ambientes sumamente cálidos y sumamente secos, en donde el proceso de compactación, para poder llevar a cabo la estabilización de una estructura aérea, pues no solamente requiere de cierta calidad y cierta granulometría de la fase sólida de esa estructura aérea, es decir, necesito cierto tipo de suelo que reúna ciertas especificaciones constructivas. Pero para poderlo compactar, pues necesito la ayuda de un medio lubricante que comúnmente es el agua. El proceso de compactación lo hago transmitiendo una energía al suelo una vez que le agregué cierta cantidad de agua, y ese proceso de compactación lo hago con un equipo que comúnmente hemos llamado compactador. Los compactadores pueden ser de diferentes tipos y pueden generar diferentes procesos dependiendo de la naturaleza del suelo que se vaya a compactar.
Pero al final de cuentas la esencia es la misma, generar cierta energía dentro de la masa que genere cierto de acomodo de la fase sólida, reduciendo con ello la cantidad de huecos. Para eso el agua funciona como un medio lubricante. Pero que ese proceso de transmisión de esa energía pues involucra que el equipo de compactación pase a través de la capa que vamos a compactar pues varias veces. Muchas veces ese proceso involucra que el rodillo tenga que pasar a través de la capa en un tramo de compactación que muchas veces son 300 metros más o menos, a lo largo de 20, 25 pasadas, 28 pasadas, todo depende del equipo y de la capa que vayan a compactar, y ese proceso se lleva cierto tiempo, que muchas veces para compactar una capa es cuestión de 2-3 horas. Ese tiempo de compactación de 2-3 horas, en donde la capa ya humedecida tiene que estar expuesta al medio ambiente y en lugares donde ya las temperaturas son muy altas y la concentración de humedad del medio ambiente es muy seca, pues entonces se evaporan el agua que tiene que estar involucrada dentro de la masa para poder tener un adecuado proceso de compactación, y entonces, jóvenes, simplemente la capa o la parte superior de la capa que estamos compactando se deseca, se vuelve rígida y entonces, jóvenes, se encarpeta. El proceso de encarpetamiento es el hecho de que la capa no se está compactando uniformemente, la parte superior se rigidizó, pero solamente es una pequeña costra, en tanto que la parte inferior de la capa sigue estando en estado suelto y con cierta humedad que ya no es la adecuada. De tal manera que cuando la costra superior se encarpetó o se aumentó de rigidez y le pasan el rodillo, pues entonces ustedes mismos están tronando la capa y nunca la compactamos, de tal manera que el problema ahí es que la temperatura está provocando la desecación de la capa y no me da tiempo a que yo involucre adecuadamente la energía. Para eso utilizamos la sal, ¿sí? La sal funciona como un medio condensador de humedad, ¿sí? Genera un proceso de cristalización con el agua y absorbe la humedad y la deja allí en el medio ambiente. Entonces eso nos daría tiempo para llevar a cabo más o menos cierto proceso de compactación, ¿sí? Siempre y cuando, pues, es obvio, a través de eso nosotros podamos controlar adecuadamente el grado de compactación que estamos buscando. Para eso utilizamos la sal en un proceso constructivo. Salvo eso, en ninguna otra cosa utilizamos la sal, ¿de acuerdo? Más al contrario, nos genera muchos problemas químicos, ¿sí? Y nos genera una degradación de la cementación de los elementos naturales, ¿sí? Bueno, la materia orgánica, jóvenes, es el carbón, ¿sí? Y el carbón pasa por el mismo proceso en que se dan los yacimientos de carbonatos o de sulfatos. Es decir, el carbón comúnmente pues no viene dentro de los elementos silicatados de las rocas. El carbón comúnmente tiene que ver, jóvenes, con la descomposición por biodegradación de lo que lo llamamos, pues, es la capa vegetal de la superficie terrestre, que en algunos sitios esa capa vegetal es sumamente grande, y por la descomposición de los elementos orgánicos, como es el caso de nuestros mismos cuerpos, y la descomposición de todo ser vivo, que a nivel de los fondos oceánicos pues se van acumulando y sí se vuelven grandes yacimientos de carbón o de carbono. Cuando ese carbono lo tengo como proceso de capa vegetal, constituye un suelo que llamamos suelo orgánico, o lo que hemos llamado también ay Dios, los suelos pantanosos que reciben el nombre de turbas. Cuando tengo eso, pues no me conviene. En ningún momento me conviene la materia orgánica en proceso de biodegradación. Es por eso que como esencia o como premisa fundamental, la orgánica la despalmo, la desmonto y la quito del sitio donde voy a diseñar.
No hay forma de estabilizarla, no hay forma de controlar el proceso de biodegradación. Por lo tanto, jóvenes, ¿sí? Existen algunos sitios donde sí tenemos materia orgánica en proceso de biodegradación con espesores sumamente grandes que hay que retirar, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de partes bajas, como es el caso de Campeche. De ahí en fuera, la capa vegetal se resume a unos centímetros o algunos metros nada más, o el horizonte que tiene que ver con el suelo orgánico. De ahí en fuera no creo que tenga problemas en cuanto a la materia orgánica. Cuando la materia orgánica se litifica, cuando pasa ese proceso de biodegradación pues de ahí, jóvenes, salen los hidrocarburos como aceite. O sea, la materia orgánica no siempre es sólida. Cuando la materia orgánica como carbón puede expresarse como gas, y pues es el gas, al final de cuentas, el gas carbónico, pero también puede expresarse como aceite, y es lo que llamamos el petróleo. Y de ahí pues sale lo que llamamos los hidrocarburos, que utilizamos mucho, ahora sí, en la industria de construcción, como fibras textiles, como policarbonatos, como plásticos. Pero ya esto es un producto procesado, que tiene que ver más con la estructura que con el medio geológico donde vamos a diseñar. Pero cuando ese medio litifica en un cuerpo sólido, pues entonces de ahí sale un mineral que llamamos antrancita. La antrancita, pues básicamente es lo que algunos llaman grafito, y que vulgarmente pues es el carbón. Y el carbón en la industria de la construcción, en la ingeniería civil, pues lo utilizamos para la fabricación del acero. La resistencia del acero, o lo que llamamos acero, pues ustedes saben que es la aleación entre el hierro y cierta cantidad de carbón. Y es la cantidad de carbón la que le da la resistencia al acero. De esa manera, las plantas acereras a nivel mundial fabrican varios tipos de aceros, y comúnmente las plantas acereras, ¿sí?, le dan demanda o subsanan la demanda básicamente a la industria de la construcción, y fabrican el acero que comúnmente utilizamos en la industria de la construcción, y que comúnmente dentro de la ingeniería civil dan la aportación de 3 tipos de acero: aceros de refuerzo, aceros estructurales o de acero dulce, y aceros de alta resistencia. La resistencia que tiene cada una de esas nominaciones del acero tiene que ver con la cantidad de carbón. Bueno, es allí donde utilizamos el carbón. No van a diseñar, jóvenes, en mantos rocosos de carbón, a decir verdad, no lo van a hacer. Si los yacimientos de carbonatos de calcio o magnesio, como rocas calizas, son poco abundantes, asimismo los yacimientos de sal o los yacimientos de sulfatos también las caleras como tal son poco abundantes, pues el carbón aún así es menos abundante. Y ahí está su riqueza. Su riqueza del carbón tiene que ver, jóvenes, con la industria de la construcción, específicamente, bueno, independientemente que esto después, cuando se cristaliza y se ordenan sus minerales a través de un proceso de intemperismo, pues de aquí sale el diamante, ¿no? Es obvio. La riqueza de eso, pues es que al final de cuentas, pues, ¿sí?, es que a través de un proceso de templanza por temperatura y por presión, pues se vuelve diamante y se vuelve sumamente rico o sumamente valioso. Pero el caso más general es que el yacimiento, si esto es extrañamente raro o escaso en la corteza terrestre, pues es obvio que el metamorfismo de esto pues lo hace más escaso, y encontrar diamantes pues es mucho más escaso. Pero esto lo utilizamos para fabricar acero. Y si por ahí se llegan a encontrar un manto rocoso que involucre yacimientos de carbón, pues los van a explotar, no van a construir en él, ¿sí? De tal manera que no hay problema en cuanto a ese aspecto.